Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. El tren del tiempo y me he quedado en el andén, porque mi alma sabe de sobra dónde apagar mejor su sed, y se ha hecho adicta a tu presencia. En cada esquina te contempla, te necesita y te confiesa su más profunda dependencia, porque eres mi luz y mi salvación, eres mi fuente de inspiración. Yo soy tu sombra y tú eres mi sol, yo soy la oveja, tú el pastor, eres el aire que respiro, la melodía que quiero cantar. Eres mi pan, eres mi vino, mi único hogar. Oh. Ven, toma mi mano, déjame verte y hazme sentir que estás aquí. Abre mis ojos, dame tu abrazo, marca tu huella sobre mí. Ponme tu sello, pinta tu trazo, como un tatuaje en mi brazo. Que en tu receso mi alma se cure y que tu beso siempre me dure, porque eres mi luz y mi salvación, eres mi fuente de inspiración. Yo soy tu sombra y tú eres mi sol, yo soy la oveja, tú el pastor, eres el aire que respiro, la melodía que quiero cantar. Eres mi pan, eres mi vino, mi único hogar. Porque eres mi luz y
Continuamos en el día de hoy compartiendo Romanos capítulo 4 y versículo 9, donde dice la palabra de Dios. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. El apóstol Pablo hace aquí una serie de preguntas, como vamos a estar viendo en estos versículos del capítulo 4, del 9 al 13, que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Y la primera que hace es: ¿quién recibe la bendición de la justificación de Dios? ¿Quién se beneficia de la bienaventuranza del perdón de los pecados? ¿Esta bendición es solo para los judíos, pues también para los gentiles? Un judío es alguien que desciende de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, de los patriarcas. El gentil es todo aquel que no es judío, es decir, todas aquellas personas que no son judías, el judío le llama gentil. ¿Cuánto se trata de justificación y de perdón? ¿Tienen los judíos un monopolio especial? Uno podría pensarlo así, dado que Pablo cita como ejemplo a Abraham, que considerado el padre de los judíos, y David, como estuvimos compartiendo el anterior programa, era el rey más famoso de los judíos y el más poderoso que hubo en aquella época. Entonces, ¿qué de los gentiles? ¿Qué pasa con los gentiles? ¿Hay alguna bendición para ellos? Pablo responde a estas preguntas en otras partes de la carta a los romanos, y lo hace precisamente en Romanos capítulo 3 versículo 22, donde dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, nótese, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. También sigue añadiendo el mismo capítulo 3, pero ahora el versículo 29, dice: ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y Romanos 10, versículos 12 y 13 dice lo siguiente: porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que vemos que la justificación de Dios es para todo aquel que cree, no solamente los judíos, sino también los gentiles, como he dicho, para todo aquel que cree en Dios. Hay personas que observan algunas ordenanzas, algunos ritos y reglas religiosas. Sin embargo, bíblicamente, vemos que es antibíblico todo esto para el plan de salvación que Dios ha establecido. El hombre le encantan las ordenanzas, las leyes, los ritos y las reglas religiosas. Le encanta, le gusta. Pero sin embargo, Dios nada de esto dice en su palabra, aunque el hombre lo pone. Ahora bien, el hombre esto lo hace, y esto es bueno y es malo. Bueno en el sentido de que los rituales hacen que la persona piense en algún ser superior, piense de alguna manera de que Dios existe y Dios puede hablarle a su conciencia, a su corazón. Y lo malo es en el sentido de que se piensan que los ritos son el camino para que una persona sea aceptada por Dios, es decir, los ritos, las reglas, la religiosidad. El rito es un camino errado, equivocado, para que el hombre busque ser aceptado por Dios y alcance la justificación. Este pasaje es muy claro, como lo hemos estado leyendo. Los judíos consideraban ellos que eran solo para los de la circuncisión, es decir, para los descendientes de Abraham y para nadie más. Así ellos lo estaban enseñando. Ellos no se escondían ni mucho menos. Y vemos, por ejemplo, en Hechos, capítulo 15 y versículo 1, donde dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis
ser salvo. Démonos cuenta aquí que esto era un rito que deberían de hacer y ellos este rito ya lo ponían para ser salvos. Ahora bien, la pregunta que podemos nosotros hacernos, mandó Dios y dijo que a través de la circuncisión el hombre sería salvo. Vamos a verlo detenidamente. La circuncisión era un símbolo propio de la vida de fe, ya que la circuncisión era el compromiso con el único Dios viviente, el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Y para el mundo era un símbolo de un pueblo que había sido separado para Dios. Es decir, volvemos al principio, la circuncisión era un compromiso con el único Dios, un compromiso personal que tenía cada persona que se hacía la circuncisión, y para el mundo era un símbolo del pueblo que era separado para Dios. Por tanto, la circuncisión no era una obra meritoria, sino una señal de dependencia y compromiso para con Dios. La última parte del versículo 9 recalca la cita de Génesis capítulo 15 y versículo 6, donde dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por tanto, la justificación no es tan solo para los judíos, sino para todo aquel que crea. La justificación de Abraham antecede muchísimo antes que la circuncisión. Por tanto, vemos aquí, como sigue diciendo Romanos 4:10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y sigue añadiendo aquí el apóstol Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Vemos aquí que hay algo notorio. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, es decir, que ya era una persona que era de edad avanzada, como nos dice en Génesis capítulo 17, versículos 24 y 25, donde dice que era Abraham de edad de 99 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. Es decir, que Abraham tenía ahí 99 años. Y también en ese mismo día, como hemos visto, fue circuncidado también Ismael, que ya tenía 13 años. Y cuando Abraham fue justificado por fe, en el tiempo que Dios hizo pacto con Ismael, aún había sido ni tan siquiera concedido, como vemos aquí, por ejemplo, en Génesis 17:2, versículos anteriores, donde Dios le dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Así que vemos aquí ya el pacto de parte de Dios. Sigue diciendo Romanos capítulo 4 versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justificación de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre, nótese esto, padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Nótese aquí que Abraham recibió, dice la palabra en hebreo, está diciendo recibió, la palabra gramática que dice elaben, que se le entregó la circuncisión como señal. Era una señal, no era algo que le iba a justificar para ser salvo, ni mucho menos. Era una señal, una marca testimonial. Es como un sello que es de una evidencia externa, de algo real. Pablo le dice a los corintios, le está hablando y le habla aquí también de un sello. Y le dice en 1 de Corintios capítulo 9 versículo 2. Y para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Así que vemos que era, como he dicho antes, como un sello, como algo que se veía visiblemente
algo que también lo es este sello como algo o alguien que es de la propiedad de una persona, que pertenece a una persona. Efesios 1 y versículos 13 y 14 dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por tanto, la circuncisión no fue la demanda para la justificación. Por tanto, Abraham viene a ser padre de todos los creyentes, pero de todos los creyentes en la fe. Israel sigue siendo, sin embargo, en el día de hoy, el pueblo escogido físicamente por Dios aquí en la tierra. No hay ninguna nación de la tierra en la cual Dios le haya entregado dicha tierra. De hecho, han sido los mismos hombres los que se han puesto una frontera y ellos dicen que esa tierra es de ellos. Pero ciertamente ellos la han conquistado a base de guerra, de sangre, de muerte y de horrores. Sin embargo, la tierra que Dios le dio a Israel fue directamente del Creador, de aquel que hizo los cielos y la tierra, fue el que se la dio a la nación de Israel. Por tanto, sigue siendo todavía, en el día de hoy, el pueblo escogido por Dios físicamente aquí en la tierra. Sin embargo, la iglesia de Jesucristo, como cuerpo de Cristo, espiritualmente también somos pueblo de Dios por la fe en Jesucristo. En el Nuevo Testamento hay promesas de Dios que solo le corresponden a Israel, y también hay promesas de parte de Dios que solamente le corresponden a la Iglesia. Aunque vemos que desgraciadamente muchas veces hay cristianos que se apropian de las promesas que Dios hace hacia su pueblo Israel, y hay también al contrario, que hay veces que el pueblo de Israel, los judíos, toman promesas que no son para ellos, sino que son para la Iglesia. Pero esto lo deja bien claro la palabra de Dios. Sigue diciendo Romanos 4:12: y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Antes de ser circuncidado. Vemos aquí, por ejemplo, que el padre de la nación hebrea, no en razón de la circuncisión común a todos, sino es de la fe. La herencia de la promesa de Dios no se consigue por la circuncisión, sino por la fe. Es decir, que toda persona que esté circuncidado no piense que ya va a ser heredero. No va a ser absolutamente de nada, porque solamente, como estamos viendo y dice el apóstol Pablo, es simplemente una señal y nada más. Ahora bien, Abraham como padre es ejemplo, sigue siendo ejemplo y sigue siendo guía. En Génesis 4, versículo 20 y 21 dice: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en la tierra y crían ganado. Nótese la palabra padre. Versículo 21 dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. En aquel tiempo era muy común, en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando alguien, como en este caso, el que tocaba la flauta, el primero que empezó, el padre, porque fue el primero que empezó a tocar la flauta, como padre de otras muchas cosas, de oficio, etcétera, etcétera. Pues bien, se toma el ejemplo aquí de Abraham como el padre de la fe, el padre que habían de seguir aquellos. Es el primero que obedeció a Dios y lo hizo por medio de la fe cuando Dios le llamó. Así se consideraba el significado de padre en el Antiguo Testamento. Ahora bien, los hijos siguen las pisadas, es decir, las huellas que Abraham dejó en el camino de la fe. Pablo es claro y le dice, resumiendo, aquí, en la carta a los romanos, y le dice muy claro, no basta tan solo la circuncisión,
sino que hace falta la fe. Es decir, podremos tener la circuncisión, pero no sirve absolutamente de nada si primeramente no está la fe. Recuerda, la circuncisión simplemente es una señal y nada más, un compromiso con Dios del pacto en el Antiguo Testamento. También nos sigue diciendo la palabra de Dios, como hemos visto aquí en Romanos capítulo 4 y versículo 13. Nos sigue diciendo la palabra de Dios: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, fue dada por la justicia de la fe. Este versículo podemos llamarle la herencia prometida. ¿Por qué la herencia prometida? Tengamos en cuenta que Dios mismo había hecho promesa a Abraham mediante pacto. Primero, la promesa de la descendencia. Es decir, Dios haría que Abraham, aquel hombre ya que era mayor, un anciano, tuviese una descendencia. Vemos que en Génesis capítulo 13, versículo 16 y capítulo 15, versículo 5, vemos esta descendencia que sería física, en primer lugar, como la arena del mar, capítulo 13, versículo 16, pero también otra descendencia que sería espiritual, capítulo 15, versículo 5, como las estrellas que hay en el firmamento, en la espiritual. También vemos, en segundo lugar, la promesa de la tierra, en Génesis 12:7, la cual el Señor le daría la tierra a su descendencia. También nos lo dice en Génesis capítulo 13, versículo 14, 18, capítulo 15. Es decir, hay varias referencias en las cuales vemos que esta promesa Dios se la daría a la descendencia de Abraham. Sigue diciendo este versículo 13 del capítulo 4 de Romanos: herederos del mundo. Vemos que Dios dio al hombre el mundo como posesión. Se lo dio Dios, es decir, el hombre debería de ser aquel que debería gobernar absolutamente todo. En Génesis 1, 28 al 30 dice: y los bendijo Dios, está diciendo a Adán y a Eva, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así. Nótese aquí como el Señor le dio este señorío al hombre, a nuestros primeros padres. Pero por la derrota, por la desobediencia de Adán y Eva, es decir, por el pecado, a causa del pecado, tanto Adán como Eva cedieron ese dominio a Satanás, ya que ellos fueron cedidos, fueron tentados por el diablo. Vemos que ellos cedieron y el dominio pasó a Satanás, pasando a ser suyo los reinos del mundo, como nos dice más adelante, ya en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y allí vemos, desde luego hay que tener, si analizamos bien estos versículos, hay que tener, se puede decir, permitirme la expresión, cara o rostro duro, para hacer una proposición así a aquel que era el creador de todas las cosas. Y el mismo diablo, fijaros cómo a lo que llega, le está haciendo esta proposición al Señor Jesús. Lucas 4:6 dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas, y a quien quiero las doy. Es decir, ¿quién se la había entregado a él? Pues fueron nuestros primeros padres.
Adán y Eva. Es decir, que era una posesión que él tenía, que había adquirido, pero la había adquirido ¿a través de qué? A través del engaño, a través de la tentación, a través del pecado, la había adquirido. Pero gloria a Dios que en nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, a Él cuando dijo consumado es, allí obtuvo la mayor de las victorias, ya que todo lo que el hombre de pecado, el primer Adán, se dio al diablo, este segundo Adán, como nos dice también en Romanos, lo conquistó. Lo conquistó para que podamos tener ese señorío, porque es la voluntad de Dios. Así que vemos que en Jesucristo vuelven otra vez las cosas, vuelven como al principio. Y si estuviésemos compartiendo el libro de Apocalipsis, nos daríamos cuenta de que ahí vuelven todas las cosas a Génesis, al principio, a antes que el hombre pecare. Así que por lo tanto vemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores es de la descendencia de Abraham, según la carne, como nos dice Romanos 9:5. En su descendencia aquel hombre, humanamente hablando, incapaz de alcanzarlo, la descendencia, iba a ser el heredero del mundo, pero iba a serlo a través de su descendencia. También quiero hacer notar que la bendición la obtuvo Abraham por la fe, al margen completamente de la ley, ya que la ley le sería dada 500 años más tarde. La ley fue dada 500 años más tarde de la promesa en la cual el Señor, como hemos visto en Génesis 15:6, dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pues 500 años después es cuando vino la ley y vino ahí lo demás. Voy concluyendo con esto. Si la salvación fuese un monopolio de una nación en concreto, puede ponerle el nombre que quiera a la nación, aunque fuera la más pequeña o la más grande, la que fuese, cualquier nación, mal, muy mal, no iba a ir al resto que no fuésemos de esa nación. ¿Por qué? Porque iba a pasar como hemos estado viendo en el libro de Romanos, en la carta de Romanos. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la carta de Romanos? Pues que en los judíos ellos se consideraban a sí mismos como predilectos, como alguien que miraba a los gentiles por encima del hombro, lo estaban mirando a todos y cada uno de ellos. No eran absolutamente dignos de nada porque ellos se creían superiores hacia todos. Sin embargo, no se daban cuenta de que ellos serían salvos, pero no por la circuncisión, sino a través de la fe. También en el día de hoy sigue habiendo religiones. Sabemos que hay muchas religiones, 2000 y pico en todo el mundo. Fíjate si hay religiones para todo gusto, para todo deseo, de todo color y de toda manera. La que te guste, pues ahí hay de todas. Ahora bien, todas dicen ser la única. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Todas pueden decir que son las únicas. Muchas veces se dice en tertulias, sobre todo en radio, cuando se está escuchando a personas que dicen, bueno, todas las religiones dicen tener, pero yo respeto. ¿Cómo vamos a respetar? Si precisamente la palabra de Dios, la Biblia, dice bien claro en el Evangelio de Juan capítulo 14, está asegurando, recuerda, la Biblia no es un libro de definiciones, sino de afirmaciones, que es muy distinto. Y la Biblia afirma en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, ahí está diciendo el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, ninguna religión de esas 2000 y pico o 3000 y pico que pueda haber en la tierra, ninguna, absolutamente ninguna, puede asegurar eso. Absolutamente ninguna. Sin embargo, todas y cada una de ellas se consideran a sí mismos como que son la única. Vemos que si no es a través de ellos, de esa religión, el hombre está y la mujer completamente perdidos, lo van a pasar muy mal. Es lo que así proclaman y así lo dicen.
También es lamentable que hay iglesias que se llaman cristianas, llevan el nombre de cristiana, a mucho orgullo, quizá hasta de siglos que llevan el nombre de cristiana, que dicen que solamente a través de esa iglesia se puede salvar, que solamente la iglesia suya es la que salva. Pues que yo sepa, bíblicamente ninguna iglesia ha derramado su sangre por ningún hombre. Solamente el que derramó la sangre por toda la humanidad fue Jesucristo hombre. No fue ninguna iglesia, fue Jesucristo el que derramó su sangre. Sin embargo, se atreven a decir que no solamente es la iglesia, sino que también, si creen en esa iglesia y hacen lo que ellos dicen, alcanzarán la salvación haciendo buenas obras, contra más, mejor. Todo es, como ya sabemos, bíblicamente no es verdad, ni mucho menos, sino que es todo lo contrario. Termino con esto. Todo esto, como he dicho, es antibíblico, ya que el Señor Jesús declaró en el Evangelio de Juan capítulo 5 y versículo 24, le está diciendo a los judíos contemporáneos de su época, a los religiosos, les dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nótese, el que oye mi palabra, es decir, que no podemos salirnos de la palabra de Dios. Cuando he dicho Juan 14:6, que Él asegura que es el camino, la verdad y la vida, lo está asegurando aquí, afirmando. Y cree al que me envió. ¿Quién es el que le envió? El Padre, el cual Él no ha dado a conocer. Jesucristo no ha dado a conocer al Padre. Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien, todo esto que he estado compartiendo en estos minutos es lo que muchas veces las personas piensan, que a través de los ritos, a través de las tradiciones, a través de las obras, pues van a ser salvos. Y en este caso a través de los judíos, porque ellos tenían una señal, la circuncisión, y pensaban que así ya eran salvos. Otros, sin embargo, también se ponen al cuello una cruz y piensan que por eso ya también van a ir al cielo. Sin embargo, la palabra de Dios, como hemos visto aquí en Juan, nos dice que el que oye su palabra y cree al que le envió, es decir, si somos verdaderamente oidores de la palabra de Dios, y no solamente oidores, sino también hacedores de ello, y creemos las promesas que nuestro Señor Jesucristo hace ahí en su palabra, pues podremos pasar de muerte a vida y no habrá condenación. Es decir, no hay ninguna religión la que salva, no hay ninguna iglesia la que salva, sino que es Jesucristo, el que murió por nuestro delito y pecado. Mi amigo y mi amiga que me estás escuchando, a lo mejor tú tienes una religión, a lo mejor tú tienes una señal visible como puede ser una cruz, una señal como puede ser la circuncisión, pero eso no es nada más que un símbolo, nada más. No te va a servir para el día en el cual tú tengas que presentarte delante de Dios, ya que la misma palabra de Dios nos muestra bien claro y dice que el que tiene el Hijo tiene la vida, pero al que no tiene el Hijo no tiene la vida. En otras palabras, si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, tú no tienes la salvación ni tienes la vida eterna. La pregunta que yo te hago ahora, en este momento, ¿le has invitado a que Él venga a tu corazón? Porque muchas personas dicen, no, yo ya he nacido siendo cristiano, yo lo tengo de siempre, pero la pregunta, repito, ¿le has invitado a que venga? ¿Te comprometes a ser hacedor de su palabra? Si tú tomas ese compromiso, que ese compromiso es un desafío que Dios te hace en esta hora, tú puedes orar y pedirle que Jesucristo venga a tu corazón. Si no sabes cómo hacerlo, pues simplemente repite conmigo y di esta sencilla oración, ahí a donde te encuentres. Señor Jesús, repite, Señor Jesús,
te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos, y tú eres mi luz y mi salvación. A partir de hoy prometo leer tu palabra y hacer lo que ella me dice. Prometo seguirte todos los días de mi vida, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al cielo si no es por ti. Tú eres el Salvador del mundo. Tú eres ya mi Salvador. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración de todo corazón, pues tú podrás experimentar lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Y si tú lo experimentas, pues tú tendrás deseos de leer la palabra de Dios. Tú tendrás también de deseo de congregarte en una iglesia cristiana evangélica allá donde se predique la palabra de Dios, donde se enseñe el evangelio, la palabra sin adulterar. Tú puedes congregarte ahí y podrás crecer espiritualmente. Y a toda la audiencia que me está escuchando, me despido nuevamente de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Mis temores, sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo.
la muerte